Hoy, vamos a sumergirnos en un tema profundo y fascinante, las profecías bíblicas y lo que nos dicen sobre el estado actual del mundo. Exploraremos las Escrituras, comprenderemos los signos de los tiempos y descubriremos cómo las palabras antiguas parecen revelarse en nuestro presente. Sabemos que la Biblia está llena de predicciones sobre el futuro, pero ¿cómo podemos interpretarlas? ¿Qué está ocurriendo a nuestro alrededor? Empecemos juntos este viaje para entender cómo los escritos sagrados se conectan con la realidad en la que vivimos. Desde el principio de los tiempos, Dios reveló mensajes a sus profetas para alertar, guiar y preparar a su pueblo para lo que vendría. Estos mensajes no eran solo para el pasado, muchos de ellos eran visiones del futuro, revelaciones para tiempos más allá de la comprensión de los antiguos. Hoy, sin embargo, vemos con claridad lo que muchos de ellos intentaron entender. La Biblia apunta a eventos que tal vez estamos presenciando. Señales en el cielo y en la tierra. Uno de los temas más recurrentes en las profecías bíblicas son las señales en el cielo y en la tierra. En Mateo 24, Jesús habla claramente a sus discípulos, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia entre las naciones. Él describe desastres naturales, terremotos, guerras y hambre, eventos que escuchamos a diario en las noticias. Pero, ¿qué significan estas calamidades en un contexto bíblico? Muchas veces, podemos pensar que estos eventos son solo coincidencias o desastres naturales comunes. Pero, al observar la frecuencia y la intensidad con que ocurren, no podemos ignorar el hecho de que algo parece estar diferente. Grandes incendios, inundaciones devastadoras, huracanes y terremotos más frecuentes e intensos, ¿todo esto es parte de las señales de los tiempos? La Biblia nos llama a discernir los signos a nuestro alrededor, y tal vez estamos viviendo en un tiempo donde estos signos son más evidentes que nunca. ¿Por qué Dios permitiría estos eventos? ¿Acaso está tratando de recordarnos algo? El Señor desea que volvamos nuestros corazones hacia Él, que despertemos a la realidad espiritual y al llamado al arrepentimiento. Cada terremoto, cada tormenta, puede ser una advertencia, un recordatorio de que el mundo material es frágil y que nuestra verdadera seguridad está en Dios. Aumento de la injusticia y la corrupción moral. En 2 Timoteo 3, 1-5, el apóstol Pablo describe los últimos días como tiempos difíciles, donde los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin amor natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, enemigos del bien. Estas palabras pueden parecer duras, pero cuando miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que estos comportamientos están cada vez más presentes en nuestra sociedad. Lo vemos en los titulares, en los comportamientos que son celebrados y normalizados. Los medios, muchas veces, promueven valores que se alejan de los principios bíblicos, y el egoísmo y la corrupción parecen dominar muchas esferas de la vida pública. El respeto por el prójimo, el cuidado hacia los demás, valores antes considerados esenciales, son cada vez más escasos. ¿Significa esto que la profecía de Pablo se está cumpliendo? Él describe una humanidad que se aleja cada vez más de Dios y de sus mandamientos, viviendo en una era donde lo que antes se veía como incorrecto ahora es ampliamente aceptado. Pero incluso ante este escenario, la Biblia también habla de un remanente fiel, aquellos que elegirán seguir el camino de Dios, sin importar las circunstancias. Como cristianos, estamos llamados a ser ese remanente, a resistir las tentaciones del mundo y a mantener nuestra fe firme. El papel de Israel en las profecías finales. La nación de Israel ocupa un papel central en las profecías bíblicas. En varios libros de la Biblia, especialmente en Ezequiel y Zacarías, Dios promete restaurar a su pueblo y traerlo de vuelta a su tierra. El regreso de Israel como nación en 1948 es un evento histórico que muchos cristianos interpretan como el cumplimiento de profecías antiguas. ¿Por qué esto es significativo para nosotros hoy? Israel es visto como el reloj profético de Dios. La restauración de Israel es una indicación de que nos estamos acercando a los eventos finales. Sin embargo, la Biblia también prevé tiempos de dificultad para Israel,
momentos de persecución y conflicto. En Zacarías 12, 3, Dios dice que Jerusalén será una piedra pesada para todos los pueblos alrededor. Y hoy, Jerusalén continúa siendo el centro de conflictos y disputas, con tensiones que afectan no solo al Medio Oriente, sino al mundo entero. La observación de estos eventos nos muestra que las profecías bíblicas están tan vivas y relevantes como hace miles de años. Lo que estamos viendo en Israel no es algo aislado, sino parte de un plan divino que se despliega ante nuestros ojos. Como cristianos, estamos llamados a orar por paz, pero también a reconocer los signos proféticos que involucran a esta nación. Falsos profetas y falsos mesías. La Biblia nos advierte sobre la aparición de falsos profetas y falsos mesías en los últimos tiempos. En Mateo 12 y 24, Jesús dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, que, si fuera posible, engañarían a los escogidos. Esta advertencia es importante, especialmente en una época donde tantas voces claman por atención e influencia. En las redes sociales, en Internet, e incluso en algunas iglesias, escuchamos enseñanzas que se desvían de las Escrituras y que promueven un evangelio distorsionado. Muchos prometen bendiciones y prosperidad a cambio de favores financieros, y otros incluso se autodenominan escogidos o iluminados. Pero, ¿cómo saber si estamos ante un verdadero mensajero de Dios o un falso profeta? La Biblia nos da un criterio claro: por sus frutos los conoceréis. La vida de alguien que sirve a Dios debe ser una vida de humildad, de servicio, de amor. Si alguien se exalta o busca enriquecerse a costa de la fe ajena, es una señal de advertencia. Siempre debemos examinar las enseñanzas y verificar si están de acuerdo con la palabra de Dios. En los tiempos actuales, es esencial ser discernidos y vigilantes. La gran tribulación y el fin de los tiempos. Hemos llegado a una de las partes más intensas de las profecías bíblicas, la gran tribulación. Jesús y los profetas describen este periodo como un tiempo de tribulación y sufrimiento sin precedentes. En Mateo 12 y 21, Jesús advierte, porque habrá entonces una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Este periodo se describe como un tiempo de angustia y desesperación, cuando la humanidad pasará por grandes pruebas. La gran tribulación es, para muchos estudiosos, un tiempo de purificación y preparación para la venida de Cristo. Es un momento en el que la fe será llevada al extremo. Durante este periodo, ocurrirán eventos catastróficos, persecuciones a los cristianos y una creciente rebelión contra Dios. Sin embargo, la Biblia también nos recuerda que este tiempo de sufrimiento no es el fin. Sirve como una preparación para la llegada del reino de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer para prepararnos? Jesús nos aconseja vigilar y orar. Nos llama a fortalecer nuestra fe, a confiar en sus promesas y a mantener nuestros corazones firmes en Dios, incluso en tiempos de adversidad. Durante la tribulación, Dios promete estar con aquellos que permanecen fieles a Él, dándonos fuerza para resistir y superar cualquier desafío. El anticristo y el conflicto espiritual. Otro elemento central de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos es la figura del anticristo. En 2 Tesalonicenses 2, 3-4, Pablo habla sobre el hombre de iniquidad, alguien que se levantará contra Dios y engañará a muchas personas. El anticristo es descrito como un líder carismático, alguien que traerá promesas de paz y prosperidad, pero que, en realidad, guiará a muchos por el camino de la destrucción. Este líder ejercerá poder sobre el mundo y buscará ser adorado como un dios. Usará artificios, mentiras y milagros falsos para engañar a las naciones y hacer que los sigan. La Biblia nos advierte sobre la necesidad de discernir y de estar atentos para no ser engañados. ¿Y cómo podemos hacer esto? Manteniéndonos firmes en la palabra de Dios y no dejándonos llevar por promesas vacías. La llegada del anticristo representa un enfrentamiento espiritual intenso, una lucha entre las fuerzas de la luz y las tinieblas.
Aquellos que estén en Cristo serán fortalecidos para resistir, incluso ante una fuerte oposición. Este periodo será desafiante, pero la fe verdadera será como una roca firme, inquebrantable ante las tormentas. El reino de Dios y la Nueva Jerusalén. Pero después de la oscuridad, viene la luz. La Biblia nos da la promesa gloriosa de un nuevo comienzo, el reino de Dios y la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21, 1-4, Juan describe su visión de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Este es el destino prometido para aquellos que perseveran y mantienen su fe en Dios. El reino de Dios es descrito como un lugar de paz, justicia y alegría eterna. Será el fin de todo dolor y sufrimiento, donde Dios habitará con su pueblo y enjugará todas las lágrimas. La Nueva Jerusalén será una ciudad santa, perfecta, un símbolo de la unión entre Dios y su pueblo. En ese lugar, no habrá más tinieblas, porque el Señor será la luz eterna. Esta promesa nos da esperanza y nos recuerda que todo lo que enfrentamos aquí en la tierra es temporal. Incluso las dificultades y tribulaciones sirven para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe, preparándonos para la eternidad con Dios. Así, estamos llamados a vivir con esa esperanza, sabiendo que el reino de Dios es real y que la victoria final pertenece al Señor. La preparación para la segunda venida de Cristo. Jesús prometió que volverá para buscar a su pueblo y establecer su reino de una vez por todas. En Mateo 12:44, Él nos dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pero, ¿qué significa estar preparado para la venida de Cristo? ¿Cómo podemos asegurarnos de estar listos para ese momento? Estar preparado no significa solo conocer las profecías o entender las señales, es vivir de una manera que agrade a Dios, con una fe verdadera y un corazón puro. Significa cultivar una vida de oración, de arrepentimiento y de amor al prójimo. Dios no busca perfección, sino un corazón sincero que desee estar en su presencia y obedecer su voluntad. Estamos en un tiempo de preparación, un tiempo de fortalecimiento espiritual. Dios nos llama a ser vigilantes y a confiar en sus promesas. En cualquier momento, Cristo puede regresar, y Él desea encontrarnos vigilantes, fieles, listos para entrar en su reino. Así que, en lugar de temer al futuro, debemos abrazar la esperanza y la promesa de un nuevo comienzo junto a Dios. Un llamado a la esperanza y la fe. Hemos llegado al final de este recorrido por las profecías bíblicas y el mundo actual. Hemos visto cómo las Sagradas Escrituras apuntan a lo que estamos viviendo y lo que está por venir. Pero, sobre todo, lo que la Biblia nos ofrece es esperanza. Incluso ante las profecías más difíciles y los tiempos más oscuros, se nos recuerda que Dios está en control y que Él tiene un plan perfecto para sus hijos. Estas profecías no fueron escritas para asustarnos, sino para prepararnos y recordarnos que nuestro verdadero hogar no está aquí. La promesa de Dios es que, algún día, estaremos con Él en un lugar donde no habrá más dolor, donde el mal no tendrá más poder y donde viviremos en paz y alegría eternas. Así que, mantengamos nuestra fe y sigamos caminando con Dios, confiando en sus promesas y viviendo de acuerdo con su palabra. Y si este contenido ha tocado tu corazón, si estas palabras han traído alguna reflexión, te invitamos a suscribirte al canal Fe y Maravillas para seguir acompañando más contenidos inspiradores y edificantes. Que Dios nos bendiga, y que podamos permanecer firmes en nuestra fe hasta el final.